Estamos considerando las necesidades básicas de un hijo de Dios y bajo el tema de creer y depender del Espíritu Santo. Hemos llegado al punto número 10 la vez pasada y hoy vamos a iniciar con el punto número 11. Creer y depender del Espíritu Santo. Oigan bien por qué. Porque Él maneja como espada la palabra de Dios y lo hace de acuerdo con el propósito eterno del Padre en el Señor Jesucristo. Quiero enfatizar lo siguiente. Uno puede leer la Biblia, y préstenme atención en esto porque esto es de vital importancia. Uno puede leer la Biblia religiosamente, puede leer la Biblia intelectualmente, puede leer la Biblia emocionalmente, pero ninguna de esas tres formas va a dar resultados de transformación en nuestras vidas. La Biblia hay que leerla siempre, siempre, siempre con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es quien sí sabe manejarla. Él es el único que puede manejarla de tal manera que me sirva para crecer espiritualmente, que me sirva para defender, para vencer, para sobrellevar, para ser fortalecido en mí. Todo lo que yo necesite, el Espíritu Santo me da la claridad y el entendimiento de la palabra de Dios. La idea de que es una espada nos muestra que es un instrumento, que solamente Él lo maneja. Y si nosotros queremos que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas, necesariamente tenemos que echar mano del Espíritu Santo al leer la palabra. Hay que leerla en oración. Hay una señora en Cuba que me escribió ayer y me dice: pastor, yo estoy pasando por una X problemas. Entonces yo le escribí y le dije: yo sé que este pasaje bíblico tú lo conoces y lo habrás leído muchísimas veces, pero esta vez tú vas a tener un tiempo de oración. Y en el tiempo de oración vas a pedir que el Espíritu Santo te hable. Y vas a leer este pasaje bíblico como si nunca lo hubieras leído, a pesar de que yo sé que tú lo has leído muchas veces. Y esta mañana me llevé la sorpresa. Encontré un mensaje de ella dándome las gracias, diciéndome: pastor, efectivamente, yo he leído ese pasaje en toda mi vida de cristiana, pero anoche lo hice como usted me aconsejó, orando y buscando la dirección del Espíritu de Dios. Siento una profunda gratitud, un profundo gozo. Tuve un tiempo de oración, de alabanza, de adoración a Dios. Y ahora le escribo enseguida porque yo quiero que usted sepa que Dios me ha bendecido. Entonces, cambió la forma. Buscó al Espíritu Santo, que es la manera correcta para estudiar la palabra. Veamos cómo nos lo aconseja el apóstol Pablo en Efesios 6:17. Y este texto para mí tiene mucho significado, porque estamos estudiando allí, a partir del versículo 10 de este capítulo 6 de Efesios, lo que es toda la armadura que un hijo de Dios debe tener espiritualmente. Y la última parte de la armadura es la oración. Y algunos no la toman en cuenta porque no hace parte de la armadura del soldado romano, que es lo que el apóstol utiliza como una ilustración para enseñar cómo debemos nosotros usar las armas espirituales, toda la armadura de Dios. Pero uno tiene que darse cuenta que este texto está incluido en la armadura espiritual, quizás no en la armadura del soldado romano, pero sí en la armadura espiritual para poder ser vencedores. Por eso para mí este texto tiene gran significado. Dice: tomen el casco de la salvación, que es una de las partes de la armadura, y luego dice: y con eso termina, la espada del Espíritu, y explica que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, como dije, de una manera intelectual, donde vas a buscar cualquier información, a ver qué dice, eso
puede producir un poco de emoción, hasta te puede hacer llorar y todo, pero cambios no se dan. Los cambios se dan cuando el Espíritu Santo realmente aplica esa palabra en la vida de la persona que con toda reverencia se acerca a la palabra de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros debemos preocuparnos por estar atentos a escuchar la voz de Dios. ¿No les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, y aquí en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, mire lo que se nos dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y observen lo que hace la palabra de Dios. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Hasta partir el alma y el espíritu, dice en otra versión. Penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa, óigame bien, es poderosa para discernir los pensamientos. E igualmente para conocer y discernir las intenciones del corazón. Cuando tú lees la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo la utilice, te ilumine, la palabra de Dios comienza a redarguirte, a corregirte, a mostrarte una radiografía de tu vida interior. Te confronta la palabra del Señor. Y esa confrontación usada por el Espíritu Santo, cuando tú estás dispuesto a obedecerle, es cuando esa palabra se convierte en una palabra viva y eficaz para tu vida. Mientras tanto, la lees y se te olvida. Pero cuando el Espíritu de Dios está presente en tu actitud de depender de Él y de creer en Él, entonces la palabra produce esos efectos. Como dice en Isaías, que no volverá a Dios la palabra de Él vacía, sino que hará todo aquello para lo cual Dios la envía. Pero eso es cuando el Espíritu Santo realmente la aplica en nuestras vidas. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está hablando de la palabra de Dios, que nosotros debemos prestarle la debida atención, porque tarde o temprano algún día vamos a tener que darle cuenta a Dios de su palabra. Y Dios sí sabe cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Lo conoce perfectamente, ¿estamos de acuerdo? La palabra de Dios no es un libro más, es la palabra de Dios. Por eso debemos tener una actitud de reverencia, de respeto, y de saber que cuando el Espíritu Santo me guía en el estudio de la palabra, es la voz de Dios que yo estoy escuchando. Y permitir que el Espíritu la utilice para hacer la obra de perfeccionar mi vida, de transformar mi vida, de hacer las cosas de conformidad con lo que está escrito en la palabra de Dios. Una persona que es un hijo de Dios tiene que alimentarse espiritualmente. Y el mejor de todos los alimentos para el cristiano es la esencia de la palabra de Dios en sus vidas. ¿Les quedó claro? Vamos a ver aquí al Señor Jesucristo. Yo les voy a hacer algunas preguntas y ustedes me van a ayudar. Al Señor Jesucristo lo encontramos que es presentado desde el Antiguo Testamento como Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, verdad? Pero una de las características del Señor Jesucristo fue que Él realmente vivió la palabra de Dios. Vivió de conformidad con la palabra de Dios e hizo todo lo que hizo de conformidad con la palabra de Dios. Por eso Él es nuestro gran ejemplo. Veamos aquí en Deuteronomio capítulo 6, los versículos 6 hasta el 9. Observen lo que dice. Y escuchen bien porque les voy a hacer una pregunta. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes
y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Observen lo que dice la palabra. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Quiere decir, van a llenar tu corazón, van a dominar tu corazón, van a ser la autoridad sobre tu corazón. Y corazón aquí está simbolizando a nuestro ser espiritual. Todo nuestro ser espiritual va a estar dominado por la palabra que Dios ha dado a sus hijos. Ahora la pregunta es, y quiero que me respondan, ¿dónde aparece el Señor Jesucristo aquí en este pasaje? ¿Cierto que no? No aparece. Muy bien. Ahora, ¿por qué uso esta palabra si ahí no menciona al Señor Jesucristo? Déjeme le explico. Esa palabra fue dada para todos los judíos y los papás judíos debían cumplir eso con sus hijos.